Bueno, estimados radioescuchas, luego de escuchar unos mensajes comerciales, volvemos a nuestra faena de seguir comentando y conversando en esta su hora del diálogo por Radio Sintonía 1420 AM. Y como dice mi partner, Rafael, los amigos de la web sintonía1420.com. Bien, me quedó un comentario por ahí para rematarlo cuando estábamos hablando al principio de la hora del diálogo con respecto al sistema carcelario penitenciario. Y es que aparte de que eso está establecido en la Constitución y la Constitución es dogmática en la parte de conservar el derecho a la vida, también es de señalar que Venezuela ha suscrito tratados internacionales a la cual está obligada a cumplir en materia de responsabilidad penitenciaria y de observancia de unas normas internacionales que evidentemente no cumple. Lo único que nosotros tenemos acá, que están hablando que Yare pasará a ser una universidad, bueno, bienvenido. Dice que es un proyecto que se le entregó al gobernador de esa entidad, Héctor Rodríguez, porque el mandatario regional explicó que se tiene previsto comenzar el plan cuando se cumpla 30 años de la salida del comandante Hugo Chávez de ese centro penitenciario, lo cual ocurrió el 26 de marzo de 1994. Por lo que aún faltarían 6 años para su ejecución. No obstante, Rodríguez aseveró que está creando una comisión integrada por varios organismos, entre ellos los Ministerios de Educación, Universidad y Asuntos Penitenciarios, con la finalidad de ajustar detalles de la obra. Yo entiendo que podemos saludar que se convierte en una universidad o un centro educativo, pero es que el problema no es ese. El problema es que debido a la población penitenciaria, los reclusos, tienen que darles unas condiciones adecuadas y de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y a los tratados internacionales, y es lo que no vemos por ningún lado. Bien, Rafael, pero aquí iba a hacer un comentario de la electricidad, que estábamos hablando, un tema muy importante, y va ligado el agua con la electricidad, definitivamente. Y es un artículo que escribió el ingeniero, que creo que fue ministro de Obras cuando el presidente Caldera, José Curiel. Bueno, para decirlo de manera sucinta, él señala que las medidas urgentes que es necesario abordar para atacar el problema de la electricidad es, 1, rehabilitar a la brevedad el mayor número posible de las plantas termoeléctricas existentes. Recordemos que aquí se importaron muchas de ellas y están inhabilitadas por diversas razones, entre otras por la corrupción, la falta de mantenimiento. 2, rehabilitar y modernizar la red de líneas de alta y media tensión, así como la red de distribución. 3, expandir el sistema de transmisión, especialmente en las zonas occidental y andina del país. 4, recuperar la disponibilidad de las centrales termoeléctricas de Planta Centro, allá en el estado Carabobo, y Tacoa, aquí en Vargas, para mejorar el servicio eléctrico en el centro del país. 5, recuperar la operatividad del alumbrado público, que venga pronto el cambio para que tengamos luz. Bueno, Rafael. Bueno, yo creo que pudiéramos decir que es la vergüenza más gigantesca que pudiéramos ver, vergüenza ajena, por cierto. Claro. Porque si el gobierno nacional en 20 años, con sus supuestos técnicos, no han tenido la visión de lo que tenían que hacer para garantizarle un servicio eficiente al pueblo venezolano tal cual lo merece de acuerdo a la Constitución, las leyes y los derechos de una mejor calidad de vida, es realmente un insulto a la inteligencia. No, lo que podemos decir es que si no lo hicieron en 20 años, ese socialismo del siglo XXI fracasado no lo va a hacer nunca. Y la única posibilidad, aquí basta ya de consejos, la única posibilidad que tiene el pueblo venezolano de recuperar su calidad de vida, su democracia, sus derechos absolutos, es un cambio de gobierno. Totalmente. Un gobierno nuevo, un gobierno que tenga realmente la visión de entender cuál es la expectativa del pueblo venezolano y corresponder a esa confianza. Bueno, Luis, yo quisiera con la audiencia, con el permiso de toda nuestra audiencia, referirme a la gestión que ha venido desarrollando el Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra fuera de su país, fuera de su amado país. Recordemos que este Tribunal Supremo de Justicia fue designado
por la única autoridad absoluta que tenía la posibilidad de hacerlo y la responsabilidad de hacerlo, como es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional lo hizo en función de aquel fallo, aquella violación absoluta, fragante de la Constitución para designar abruptamente a los que se encuentran aquí en Venezuela. Y la manifestación expresa de quien es la fiscal general de Venezuela, que también está huyendo por la persecución de este gobierno que designó a través de un organismo expurio, entonces a un fiscal suplente, cuyas decisiones son absolutamente ilegales, de toda ilegalidad. Bueno, ese Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela llamó al pueblo a una desobediencia civil en una sentencia emitida el miércoles 25 de octubre del 2017. Se declara la inmediata activación de la resistencia pacífica del pueblo venezolano, dice el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así lo explicó el magistrado presidente Miguel Ángel Martín. Y se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente por inconstitucional, ilegal, expuria, maligna. Instan a la Sala de Casación Penal para que establezca la responsabilidad penal de cada uno de sus integrantes, basados, por cierto, en el artículo 333. Esto lo refiero porque Nicolás Maduro fue notificado por ese tribunal para comparecer en una audiencia oral y pública el 3 de este mes. Y dice lo siguiente, esa notificación: por medio de la presente cumplo con notificarle que la querella de antejuicio de mérito impuesta en su contra por la ciudadana Luisa Marbelia Ortega Díaz en su carácter de fiscal general de la República se admitió conforme a derecho por decisión de esta sala el 6 de marzo de 2018. En consecuencia, se acordó la celebración de una audiencia oral y pública el 3 de abril, señor presidente, de 2018, a la cual deberá asistir acompañado de su abogado defensor a los fines de que se exponga todos los alegatos que a bien considere necesario para ejercer su defensa. Se advierte que en caso de no constar el nombramiento y asistencia de un abogado privado, la sala completa proveerá lo conducente a los fines de la designación de un defensor público para que lo represente en dicha audiencia conforme al artículo 117, escríbanlo y búsquenlo por favor, queridos amigos, 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, garantizando así el derecho al proceso debido establecido en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 379 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta audiencia oral y pública se celebrará a las 9 de la mañana del día 3 de abril del 2018 en la siguiente dirección. Y subrayado dice: información disponible solo para las partes, Bogotá, DF, República de Colombia. Es decir, esto está firmado por el magistrado Miguel Ángel Martín Tortabú, presidente de la Sala Plena. Allí hay una citación que tiene vigencia y que los organismos internacionales han acogido como verdadera. Bueno, la Cancillería de Perú, Luis, queridos amigos, presentó la lista de presidentes que participarán en la Cumbre de las Américas, en la cual el presidente Maduro no figura como jefe de Estado invitado. En un segundo listado elaborado por la Cancillería de Perú, se incluye a los países participantes en la reunión continental y el mandatario venezolano quedó excluido. Este jueves la Cancillería de Perú publicó la página web oficial de la cumbre, que se celebrará el 13 y 14 de abril. Es decir, la Cancillería y la República Hermana del Perú le está haciendo un favor al presidente Maduro, porque lo está excluyendo, y estamos convencidos
de que la justicia internacional va a actuar conforme al dictamen del Tribunal Supremo de Justicia real, verdadero, constitucional, que es el que está afuera. Y al poner un pie fuera de Venezuela va a ser arrestado. Bueno, un favor negativo le está haciendo Arriaza cuando insiste en que Maduro debe asistir a la Cumbre de las Américas. El pueblo venezolano está cansado de este tipo de ofensas y este tipo de vergüenza que el gobierno venezolano y todos sus integrantes han venido mostrando cada vez más. Hace poco se reunió la Unión Interparlamentaria Mundial, Luis. En Ginebra, Suiza. En Ginebra, Suiza. Y de una forma abrupta, irresponsable, sin tener ningún sentido de probidad, digamos, en el orden ético y moral, la Asamblea Nacional Constituyente envió una comisión muy especial de sus constituyentistas. Pues esos constituyentes fueron rechazados de manera absoluta por ese organismo internacional que es la Unión Interparlamentaria Mundial. Están dando un ejemplo del respeto a la verdadera democracia, a la institucionalidad, y están combatiendo realmente al abrupto accionar de hacer política nefasta, negra, macabra, que realmente va en contrapelo con la esencia ética y moral de la forma de hacer política. Este es el resultado. Y no solamente eso, Luis, sino que todos los países han rechazado de manera absoluta el lavado y el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero del narcotráfico y la corrupción. Y los representantes del gobierno venezolano campante entonces tratan de mezclar todo diciendo que es una agresión al pueblo venezolano cuando se trata de algo absolutamente personal por la conducta nefasta que contraviene todo derecho y toda norma legal de su accionar como funcionarios públicos. Es una verdadera vergüenza y, bueno, retamos desde aquí al presidente Maduro que vaya entonces al Perú para que realmente el pueblo y el mundo pueda observar cómo se hace justicia verdadera en el orden internacional, Luis. Bueno, claro, Rafael, todo lo que acabas de señalar le agregaría sin comentarios. Eso está reseñado en la prensa, en las redes, en muchas partes, y bueno, siempre señalamos, no somos jueces, fiscales ni policías para investigar. Eso le corresponde a los que tienen esa competencia, pero sí conversamos y sí estamos en un diálogo y somos ciudadanos a fin de cuentas, siempre interesados y esperanzados en que se cumpla la normativa tal y como está señalada en nuestro ordenamiento jurídico. Pero bien, cuando haces referencia a lo de la Unión Interparlamentaria Mundial, tengo entendido que fue la señora Tania Díaz, fue el señor Elvis Amoroso, el otro señor Darío Vivas, etcétera. Y bueno, no pudieron entrar en esa conferencia, en esa reunión, puesto que no es reconocida esa Asamblea Nacional Constituyente por las razones que se han esbozado en más de una oportunidad. De otra parte, hay un comunicado, creo que de Panamá, donde señalan unos sancionados de Venezuela, donde entra, está ahí en las redes, el señor Diosdado Cabello, creo que está la señora Tibisay, en fin, hay un grupo de personas allí que están señalados y bueno, esto es parte de un proceso que viene dándose debido a que las cosas cuando se hacen mal, terminan mal definitivamente, al menos siempre hay la posibilidad de corregir, pero eso está en manos de los que deben hacerlo. Por ahí se señala que el señor Luis Florido, estando en Puerto Rico, las autoridades de esa isla ofrecieron para establecer un diálogo, pero ya está claro, ya aquí las posibilidades de diálogo, de estar conversando, y eso es que no, aquí hay que anotar algo, nosotros somos personas demócratas, creemos en el voto, creemos en el diálogo, creemos en la Constitución, creemos en las leyes, pero todo tiene también un límite cuando los que están llamados a garantizar eso simplemente no lo cumplen. Queremos decir que volver a un diálogo ahorita cuando
una Asamblea Nacional Constituyente, estando la reunión allá en República Dominicana, inhabilitaron al Partido Primero Justicia, Voluntad Popular, etcétera, y esa Asamblea Nacional llamada Constituyente coloca una fecha a través de, porque lo que dan es una orden a través del CNE para que colocar unas elecciones primero para abril y luego lo han diferido para el 20 de mayo. Pero además de eso quieren hacerlo tipo mega elección, que creo que no va a ser totalmente así. Meter en la elección presidencial la elección de los concejales y la elección de los diputados regionales, lo cual sería, reitero, una mega elección. Y me pregunto, y en el año que se estaba buscando hacer el referéndum revocatorio, ¿cómo lo alargaron esta señora? Como que si fuese una plastilina o una melcocha, y simplemente no se dio, y la gente con su voluntad quería expresarse a través del voto y colocaron una serie de obstáculos y no se dio. Pero esto que ellos señalan, si de manera apurada, rápida, expedita, quieren hacer unas elecciones contraviniendo toda la normativa, que además, siempre lo hemos dicho y es bueno señalarlo, unas elecciones el 20 de mayo, aparte que a nuestro modo de ver son inconstitucionales por lo que hemos comentado, sería un presidente que le correspondería asumir en enero del próximo año. Es decir que vamos a pasar como 8 meses y un presidente electo y uno en ejercicio. Ya sabemos cuál debe ser el resultado. Y por cierto, ahí hay varias observaciones hacia el señor Henry Falcón y los que están participando. Pero bien, no quería dejar mis comentarios, aunque me aparte un poco del tema, de nuestro amigo Rafael Juan Fernando Flores, que es diputado allá en la Asamblea del Ecuador. Lo oímos en una declaración a Benpress, allá en Bogotá, con respecto al secuestro de la FARC de 3 periodistas del periódico El Comercio de Quito. Bueno, de aquí le mandamos un saludo al diputado y aplaudimos que allá en la hermana República del Ecuador están tomando cartas en el asunto con las autoridades de Colombia para combatir uno de los delitos más nefastos que hay, como es el secuestro, y eso entendemos que es del grupo de los helenos, porque la FARC de alguna manera ya ha acordado eso que con sus luces y sombras es lo que se ha llamado la justicia de paz transicional allá en Colombia, y que por cierto el 24 de mayo son las elecciones y ya vemos como la población de Colombia tiene una posición ya asumida frente a este problema, y Venezuela, nuestro querido país, es punto de referencia para los países de la región para no cometer los mismos errores que aquí se han cometido y por supuesto mantener las mismas condiciones, y esto ha sido en toda la región. Bueno, bien, entiendo que eso es lo que tenía que decir de momento, y bueno, Rafael, ya se nos viene lamentablemente siempre la hora. Digo lamentable porque la hora siempre pasa y es inexorable, y hoy es Viernes Santo, 30 de marzo del 2018, ya terminando el primer trimestre del año. Mañana termina 31, el domingo tenemos 1 de abril y estaremos en la hora del Ecuador, Rafael. Sí, realmente quería referirme en el momento en que nos despedimos de nuestra audiencia de ese accionar de la guerrilla en el Ecuador. En cuanto Lenín Moreno tomó la decisión de separarse de Rafael Correa, de romper con ese esquema nefasto que había hundido al Ecuador en un proceso de involución como el de Venezuela, entonces toma la decisión de convocar al pueblo para decidir sobre algunos elementos fundamentales sobre la vida política y social del Ecuador. Entonces irrumpe la guerrilla de manera determinante allí en la zona norte del Ecuador, en Esmeraldas, y desde entonces han venido sucediéndose uno tras otro atentados contra el pueblo ecuatoriano. Cuando uno determina exactamente en un análisis de qué es lo que está ocurriendo, uno puede determinar que es una política determinada por los llamados socialistas del siglo XXI para crear inestabilidad en los procesos democráticos en los países donde rige la democracia y volver al esquema de control absoluto para rendir cuentas a Cuba.
esa guerrilla que está actuando sigue un patrón absoluto en toda América Latina y está coordinada por Cuba y por Venezuela, por el gobierno de Venezuela, de acuerdo a lo dicho por el candidato presidencial colombiano Iván Duque y otros analistas políticos. Yo creo que el gobierno de Perú, como el nuevo gobierno colombiano, como el orden internacional, debe estar claro y dejar de jugar al tonto con este tipo de hacer política, porque es una política premeditada, planificado para desestabilizar todo el continente a través de esa estrategia que ha determinado Cuba y que siempre durante décadas y décadas ha realizado para la desestabilización del orden democrático, siguiendo por Nicaragua, Bolivia y otros países en ese orden, países fuera del contexto nuestro, pues, Hezbollah, Libia, todos esos serie de elementos, los iraníes, etcétera, etcétera. Sí. Y el orden internacional, el liderazgo internacional tiene que estar absolutamente claro. Y los líderes en el Ecuador tienen que entender que no se trata de una política aislada de un grupo subversivo, de un grupo amponil que va a traficar drogas. Es una política consistente, demarcada en una estrategia que nació desde Cuba y que aún pretende importar esa guerrilla a todos los sectores de la América Latina. Bueno, queridos amigos de la radio, amigos de la web, un verdadero placer haber compartido con ustedes en este Viernes Santo, donde Cristo en su crucifixión dijo: tengo sed, una palabra que ha repercutido por siglos y seguirá repercutiendo. ¿Cuál es el verdadero significado de tener sed? Es tener hambre de lo bueno, de la bondad, de Jesucristo, de nuestro Padre, de reconocer los derechos y la dignidad de la persona humana. Bueno, hemos trabajado con mucho placer para ustedes en la mañana de hoy. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón, Toti Pocaterra en la gerencia general, en nuestros controles nuestro amigo Carlos Contreras, Luis. Germán Contreras, y ¿no? Mi querido amigo, partner Luis Alviares, su servidor. Y Rafael Polanía, certificado de locución 42.222 de la Universidad Central de Venezuela. Hasta el próximo domingo en nuestra hora del Ecuador. Un abrazo, amigo. Un saludo. Sintonía 1420 AM presentó La Hora del Diálogo.